en ese orden nosotros diciendo, Señor, que nosotros nos podamos ordenar. Y hemos hablado insistentemente de ese orden que tiene que venir desde el individuo, de su vida, de su matrimonio, los que están casados, desde su vida, el que está soltero, desde los que tienen familia. Porque el evangelio no se vive en estas cuatro paredes de este auditorio. Ustedes lo saben y reiteradamente nosotros lo hemos dicho. El evangelio no se vive en estas cuatro paredes, porque el evangelio no son estas cuatro paredes. Es más, esto precioso que acabamos de experimentar ahorita con los muchachos de la música, no es el evangelio. El evangelio es una persona, el evangelio es Cristo. Y el evangelio lo vivimos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Y créame que sumando las horas que usted viene a una reunión como esta en el mes, no sería suficiente para vivir a Cristo, ¿cierto? ¿Qué hacemos nosotros aquí? Venir a edificarnos, a educarnos, a que haya algo de luz para que nosotros podamos gestionar la vida de Cristo que ya nos gobierna y la tenemos. Bueno, digamos que la tenemos. Hay que gestionar que Él sea el que gobierne. En algún momento entendí que en un mismo territorio no pueden haber dos gobiernos, porque uno es guerrilla, ¿o no? Dos gobiernos en un mismo territorio no pueden existir. Ejemplo vivo, Venezuela. Dos gobiernos, dos tribunales, dos no sé qué. No vamos a hablar de eso. Pero que el gobierno de Dios se tiene que manifestar en nosotros, se tiene que manifestar. Entonces, hablando de lo que Dios está diciendo, de la voz que tenemos que ya como hijos de Dios aprender a discernir, porque esto es importante. Nosotros tenemos que aprender a discernir la voz de Dios. En ese sentido, entonces hoy yo quiero hablarles de quién atiende a su voz. Porque hay gente que escucha, como no, claro que sí. Pero hay un proceso de escuchar y atender. Más adelante se lo voy a desarrollar para que usted, y yo sé que usted me lo va a entender. Así que nosotros estamos aquí, queremos escuchar y Dios ya ha hablado, pero hay que atender a la voz de Dios. ¿Quién atiende a su voz? Por favor, lea conmigo Juan capítulo 10, versículo 27. Si usted está allí, tiene su Biblia o nos podemos guiar en la pantalla, pero es bueno que usted lo tenga, ¿sí? Leemos Juan 10, 27, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Lo puede leer conmigo a la cuenta de 3, 1, 2 y 3? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Se da cuenta que ahí hay dos acciones? Dice, mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco, dijo Jesús, pero ellas hacen algo cuando escuchan mi voz. ¿Qué hacen ellas? Sí. Movimiento. Porque no es solo decir, oh, Dios me habló. Ajá, Dios me habló. Yo sé que Dios habla. Yo no tengo la menor duda de eso. Yo sé que Dios habla. Pero ¿quién está atendiendo a la voz de Dios? ¿Quién está entonces diciendo, Dios dijo, yo hago? ¿Dónde están los que dicen, Dios dijo, yo estoy haciendo? Porque tenemos que sí discernir la voz de Dios, porque hay muchas voces, ustedes lo saben. Es más, si nosotros no nos centramos en Cristo, todas esas voces nos vuelven locos. ¿O no ha amanecido usted así como que, uy, conversé con fulano y de repente usted amaneció así como perdido, aturdido? Porque tantas voces nos aturden. Hace alrededor de 2 años, más o menos, yo recibí un mensaje en mi espíritu. Yo lo compartí en aquella oportunidad con la congregación, no sé cuántos lo van a recordar. Yo recibí un mensaje en mi espíritu y tengo toda la convicción de saber que fue un mensaje
del Espíritu de Dios. No tengo la menor duda de eso. El mensaje que Dios me dio en ese momento me dijo, viene una nueva era. Wow, de momento yo no entendí. ¿Para qué le voy a mentir? Yo no logré comprender lo que el Señor me estaba diciendo. Viene una nueva era. Así que, como he aprendido a que tengo que buscar y entender lo que Dios habla, porque nuestra mente por sí sola es muy limitada. Nuestra mente no alcanza a comprender todo lo que Dios nos dice, esta mente humana. Indudablemente necesitamos la asistencia del Espíritu para que nos ayude en esa claridad que debemos tener. En el mensaje entonces yo le dije, Señor, yo no entiendo lo que tú me estás diciendo. Viene una nueva era, estaba entrando la pandemia y yo le digo, ajá, ¿y yo qué le digo a él? ¿Este mensaje es para mí primero o es para la iglesia? ¿Sí? Porque eso es muy importante. Hay cosas que Dios te dice a ti y el que tiene que obedecer eres tú. Y a veces queremos que todos hagan lo que Dios me dice que haga yo. Y como no siempre nosotros entendemos el mensaje, yo empecé a orar y le dije, Señor, yo quiero entender qué es lo que tú me estás diciendo. Porque ocurren dos cosas cuando no entendemos lo que Dios nos habla. En la mayoría de los casos, o dudamos de lo que Dios dice porque no entendemos, o aplicamos la palabra que nos dio mal. ¿Sí? Ocurren dos cosas. O dudamos y decimos, eso fue Dios. Que me hable a mí. Porque somos arrogantes. O por no entender, Dios dijo que nos comiéramos todo esto porque Él mañana nos va a dar. Nos comimos todo y mañana no apareció nada. Entonces vienen las contradicciones de decir, pero es que Dios habló. Claro que Dios habla, pero nosotros tenemos que tener el entendimiento con la asistencia del Espíritu Santo para que podamos discernir qué fue lo que en realidad Dios nos quiso decir. Porque quiero, por favor, y en esto voy a abrir un paréntesis, quiero liberar a los profetas y a la gente de Dios. Dicen, así es, y si no se cumple, este es un mentiroso. Por supuesto que tenemos que discernir quién es el que viene de parte de Dios, porque también tenemos que aprender quién está hablando la voz de Dios y quién está inventando. Eso pasa, hay gente que inventa en nombre de Dios, pero yo estoy hablando de los que sí, no estoy hablando de los que no. Mis hermanos, el profeta y el hombre o la mujer de Dios que envía un mensaje, sea por palabra de ciencia o palabra profética, tal como usted tiene una mente limitada, él recibe un mensaje y tal vez lo dé, pero sus palabras a veces no son suficientes para explicar el mensaje tan profundo que Dios quiere dar. ¿Sí? En alguna oportunidad nosotros le hemos dicho que mucho antes de que falleciera el presidente Chávez, el Señor nos había dicho que compráramos comida, y mira usted lo que nos dijo el profeta. Dijo, Dios me dijo, hay que comprar comida, hay que comprar velas y hay que almacenar agua. La mente de nosotros tan pequeña es, compramos velas, los que obedecimos, velones, velas. Pregunto, ¿nunca nosotros en ese momento le dijimos, Señor, es tal cual así como tú lo quieres? ¿Qué hicimos nosotros? Literal, compramos velas y algunos compraron tanques. Hermano, con la crisis que se venía, ¿qué tanque iba a resolver el problema de agua que nosotros tenemos? ¿Está viendo? El profeta habló hasta donde entendió, pero nosotros debimos inquirir y decirle, Señor, este es el mensaje que tú estás dando. ¿Qué tú quieres decirnos con esto? Yo no lo hice. ¿Cuántos de ustedes lo hicieron? Yo voy a decir, ese profeta se equivocó. No, yo voy a decir, Señor, el mensaje. Yo hoy lo entiendo clarito. Usted también, ¿verdad? Clarito. 10 años después. Está clarito el mensaje.
Ni agua, ni luz. No, nunca compramos planta y cuando se tuvo la oportunidad de abrir pozos, no abrimos pozos. Bueno, creo que el hermano Mervi sí abrió un pozo en su casa. Bendito entre todos los del barrio que tiene pozo. Dios entonces me dice, viene una nueva era. Yo lo que puse, la acción mía en el momento después de orar es, me puse a investigar en el diccionario, fui a los diccionarios, fui al diccionario bíblico, fui a ver qué era eso, para ver si encontraba algo de luz. Y cuando empecé a entender lo que significaba la palabra era, le dije, Señor, ¿y cómo yo le digo a la iglesia que viene una nueva era si estamos en plena pandemia? Estamos entrando en la pandemia porque fue para el año 2020. Estamos en plena pandemia. No nos estábamos congregando todavía. Es más, yo decía, ¿cómo yo les hago llegar el mensaje a los hermanos que la mayoría no tiene internet? Los mensajes no llegan. ¿O a usted no le ha pasado que manda un mensaje o le enviaron un mensaje y nunca le llegó? O llama y aparece teléfono desconectado y es el teléfono de su esposo. Usted dice, ¿cómo? Ya va, ¿qué es eso? Venezuela. Algunos hermanos en el exterior no son capaces de comprender la dinámica que tenemos que nosotros enfrentar. No es fácil. Por fuera de nuestro país es normal que todas las casas tengan internet. Es normal. Nosotros deberíamos, para nosotros también debería ser normal, pero todavía no es normal. Y los que valientemente han arriesgado a poner internet es porque con el trabajo se han tenido que ver forzados a decir, hay que hacer sacrificios. Si no hacemos este sacrificio, no podemos trabajar. ¿Cierto que sí? ¿A alguno le ha pasado? Yo sé que sí. Entonces, cuando yo entonces empiezo a investigar, me encuentro que la era, si me lo ponen allí muchachos, por favor, la era es el comienzo de un nuevo tiempo. Por eso yo le decía, Señor, ¿cómo le digo a la iglesia que viene un nuevo tiempo si está comenzando una pandemia? Viene un nuevo tiempo. Fue lo que entonces comprendí, porque era es el periodo de tiempo que se cuenta a partir de un hecho destacado. Es decir, sucedió algo, determinó una nueva era. Es decir, les pongo este ejemplo. Por ejemplo, nosotros estamos en la era de la comunicación. ¿Sí? No es igual a que nosotros nacimos en el 80 a los que nacieron en el 2000. Y no digo los que nacieron en el 60, 50. ¿Sí? No es lo mismo, créame que no es lo mismo la era de los 80, 90 y los 2000, y menos la era del 2010 para acá, porque como vamos avanzando tan rápido, las eras van cambiando. En los próximos años, entonces, va a ser la era de la realidad virtual, y usted diría, nuestro pastor Ulises, eso es el diablo. ¿Sabes lo que es eso? La realidad virtual. No le voy a explicar eso ahorita. No es que lo entiendo mucho, por eso no se lo voy a explicar. No, pero imagínense ustedes que ahora viene una nueva era en el desarrollo tecnológico y vamos a ver, que Dios nos dé vida y salud, a ver la nueva era de la realidad virtual. Imagínense ustedes, realidad virtual. Parece que las palabras ni siquiera combinan. Así que entonces, entendiendo la voz de Dios, yo pude comprender, sí Señor, viene un nuevo tiempo. Y le estoy hablando de hace 2 años. Y el mensaje que yo les traigo es, ¿quién atiende a su voz? ¿Quién se podía poner a hacer algo creyendo que estaba marcando un nuevo tiempo cuando lo que venía era un periodo de muerte y de dolor para muchas familias? ¿Entienden eso?
¿Entienden lo que les estoy tratando de decir? Dios habla y no siempre nuestra mente humana logra comprender. ¿Por qué? Porque entonces empiezan sucesos externos. O nosotros comenzamos a experimentar sucesos externos que nos hablan. Y la palabra de Dios dice, entonces aquí viene la confrontación de nuestro espíritu, de nuestra fe, con lo que estamos viviendo. Dios te dijo, pero tú no estás viendo nada. Dios te dijo, pero está sucediendo todo lo contrario a lo que Él ya ha dicho. Pero aquí es donde entonces los hijos de Dios comenzamos a entender que somos parte de una verdad más que de una realidad humana. Usted tiene que creer eso y yo tengo que creerlo. Yo soy parte de una verdad más allá de una realidad humana. Porque las realidades humanas hoy están y mañana no, pero la verdad permanece para siempre. Y esa es la roca que nos sostiene a nosotros. Yo vivo en la verdad de la palabra de Dios o vivo en la realidad circunstancial de la vida. Creo que es el momento de nosotros entender. Esto lo hemos repetido muchas veces. Dios ya reveló sus misterios. Nosotros entendemos hoy que el misterio del Padre era manifestar a Cristo su Hijo. Ya se manifestó. El misterio de Cristo era manifestar a la iglesia. Aquí estamos usted y yo. Estamos como iglesia. Así que los misterios ya fueron revelados. ¿Por qué no logramos entender todo? Porque, mis amados hermanos, Dios se ha reservado para cada generación un espacio de luz, porque eso es lo que nosotros podemos administrar. Nosotros no podemos administrar todas las riquezas espirituales, créanme, y las tenemos. Pero es nuestra capacidad que no nos permite administrar toda la riqueza que ya está contenida en Cristo. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Que Dios entonces a nosotros como generación nos está abriendo lo que ya está por medio de la luz para que nosotros podamos comprender lo que Él nos ha dado para administrar en este tiempo que nos toca vivir como generación. ¿Y cuál es nuestro empeño? Que estamos levantando una generación entendida, que pueda comprender que es heredero, que no somos parte de las promesas que le hicieron a Israel. Somos la herencia, somos aquellos que disfrutan la herencia, porque todo lo que se le prometió en el Antiguo Testamento fue vaciado en Cristo y nosotros tenemos a Cristo. Así que usted y yo lo tenemos. Leemos entonces Juan 10:27. Dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Esta alegoría le dice el Señor Jesús a los fariseos. Le dice: ustedes no entendieron los primeros versículos del capítulo 10, le dice el Señor a los judíos y fariseos que estaban allí: yo les estoy diciendo esto, pero ustedes no entienden lo que yo les estoy diciendo. Alegoría es un simbolismo, es decir, Jesús estaba usando un ejemplo para darles un mensaje a ellos, pero ellos no entendieron. Créanme que eso de llamarlos ovejas no era ningún halago, en realidad, que tienden a ser torpes. Miren ustedes, Él le está diciendo: ustedes son mis ovejas, o las ovejas escuchan mi voz, porque algo sí tienen bueno las ovejas, tienen un buen sentido auditivo, pero ellas tienden a ser torpes.
las ovejas por sí solas no sobreviven. Algunas son tan tercas que por eso el pastor tiene que usar el cayado para, epa, ven acá, y las ala duro porque se pierden. Así que las ovejas no son capaces ni de defenderse. Viene el lobo y la oveja está ahí y la oveja de los nervios no hace nada. El oso se comió a la oveja porque la oveja no es capaz de sobrevivir sola. Jesús le dice a Israel, las ovejas escuchan mi voz. Las que son mías escuchan mi voz. Y ellas, porque escuchan mi voz, la reconocen, ellas me siguen. Así que lo que quiero mostrar aquí es que ha habido cambio de eras en lo que Dios ha hablado. En la casa de Israel Dios les dijo que eran ovejas. Dios habló, Jesús. ¿Sí? Jesús habló. En una generación que las llamó ovejas. ¿Sí? A una generación la llamó ovejas. Pero aún con ese mensaje les estaba diciendo, aún cuando las ovejas son tan torpes y no saben sobrevivir solas, tienen algo que es extremadamente bueno. ¿Qué es? ¿Qué es? Y son torpes. Y no pueden vivir solas. Y no pueden ni siquiera alimentarse solas. Pero tienen el mensaje, la alegoría. Aunque son torpes, tienen oído. Y cuando escuchan mi voz, miren ustedes, cuando escuchan mi voz, me siguen. Entonces aquí es, ustedes casa de Israel, que se llaman fariseos, los maestros de la ley, ustedes que saben tanto, yo les estoy hablando y ustedes no están escuchando. Y las ovejas que son torpes, las mías, que son torpes, yo les hablo y sí escuchan. A la casa de Israel Dios le llamó ovejas, mas no así a la iglesia. Mis amados hermanos, y quiero dejar algo muy claro para lo que Dios está diciendo en este tiempo. Dios no le va a hablar a usted por medio de una paloma. Dios no le va a hablar a usted porque le apareció algo en su casa. Dios me envió un mensaje hermanos, Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Quiero que lo lea, por favor. Porque la iglesia tiene que ser libre de la brujería cristiana. La iglesia tiene que ser libre de la brujería cristiana. Dios no va a enviar otra cosa que ya no haya enviado, y es a su Hijo. Juan 1:1 dice que en el principio era el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Y el verbo se manifestó y se hizo carne. Y el que se hizo carne fue su Hijo Jesucristo. Así que la palabra que Dios habla es Jesucristo su Hijo. Lo demás es invento de las religiones. Hebreos 1:1-2 dice, habiendo hablado muchas veces, porque lo que pasa es que en la antigüedad Dios usó al cuervo, Dios usó al gusano que secó la mata donde Jonás se iba a recostar. Entonces no entendemos que Dios habló
y hizo un cambio de era. Cambió el testamento y ya no va a hablar por las palomas, ya no va a hablar por los cuervos, ya no va a hablar por cosas. Entonces, por favor, permítame llevarlo un poquito más a que usted pueda disfrutar su herencia. Yo creo en los dones. De hecho, estoy orando para que todos ustedes puedan comprender cuál es el don que tienen y lo empiecen a usar para el servicio del cuerpo, porque para eso son los dones. Y donde hay una carencia de algo, yo creo que en este lugar hay el don que suple esa carencia, porque Dios no deja las cosas a medias. Yo creo eso. Pero no hay don de sueño. No hay don, o sea, voy a aclarar esa idea. No estoy hablando del don de sueño de dormir, eso lo tienen algunos. Algunos duermen largo y tendido y no les pasa nada. Yo tengo una prima que es así. Ella duerme, se para a comer, vuelve a dormir y llega la noche y vuelve a dormir. Y yo le digo, pero ¿tú puedes dormir? Me dijo, sí, yo siempre tengo sueño. Ella tiene un don de sueño. Estoy hablando de aquellas cosas que creemos que todo lo que produce nuestra mente es un mensaje de Dios. Cuidado, porque voy a dejar un porcentaje. El 99% son cosas que se quedan acumuladas en nuestro subconsciente. No las sabemos que están conscientes, pero están aquí y nuestro cerebro trabaja. Que hay cosas que Dios te va a dar a entender o te va a enviar para que de alguna manera tu mente lo pueda comprender, sí, pero no es que Dios, a todos entonces tenemos el don de los que soñamos. Y Dios me dijo esto y mira lo que soñé. No, hermano. Hebreos 1:1-2 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos, a los padres por los profetas. En estos postreros días, Dios nos ha hablado por Él. ¿Por quién? Así que cualquier cosa, cualquier mensaje que no esté contenido en la vida de Cristo, no viene de parte de Dios. Así de fácil se discierne quién está hablando en nombre de Dios y quién no. ¿Para eso hay que conocer a Cristo? Sí, para eso hay que conocer a Cristo. Así que, por favor, tengamos el cuidado de creer todo y de dudar de todo. ¿Entiende eso? Cuidado con creer todo, pero también cuidado con dudar de todo. No le crea a todos, pero no dude de todos. Espero que ese trabalengua se pueda entender. ¿Por qué? Porque a veces por cuidarnos ahora no vamos a creer en nada. No, es que usted tiene que creer la palabra de Dios. Y usted, si está siendo entrenado a escuchar la voz de Dios, usted la tiene que reconocer en medio de tantas voces que le hablan. Un hijo de Dios tiene que reconocer la voz de su Padre. Así que entonces Dios empieza a cambiar la era. Ya las ovejas dejaron de ser. Les estoy hablando y poniendo el mensaje. Ya aunque había una era donde la casa de Israel era oveja, la iglesia ya no es oveja, porque hubo un cambio de era. Y Dios se los estaba diciendo, pero no había quien atendiera a su voz. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 24 y 25. Dice, ¿quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros,
estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuimos sanados. Porque ustedes eran ovejas. ¿Dice? Eran ovejas. No, estoy hablando de las versiones más originales. Yo sé que la versión 60 dice, erais como ovejas. Entonces Pedro está diciendo, antes éramos, pero ya no. Es decir, ya no somos torpes. ¿Está aquí conmigo? Ya no somos torpes. Porque antes éramos como, pero ya no somos. Por eso ese lenguaje, aunque suena muy tierno, no es de Dios. Y es hasta ofensivo. Las ovejitas. Vengan las ovejitas de esta iglesia. Entonces cuando, hermano, entienda, si alguien le está diciendo ovejita, le está diciendo, usted es un torpe, usted no puede andar solo por la vida. Si yo no estoy, tú no puedes vivir. Y eso no es la verdad del evangelio. Usted no vive porque yo le predico, usted vive porque Cristo le dio vida. Si Cristo no le da vida a usted y yo, ¿qué puede hacer mi mensaje? Nada. Jesús fue el último cordero. Después que Jesús murió en la cruz, resucitó, ya no se dice que Él es el Cordero. Ahora el Señor le dice, te he puesto sobre. Ahora eres el Rey de los reyes. Entonces Jesús dijo, toda potestad me es dada en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Así que ya no era una oveja, cordero, porque el macho oveja es cordero. Así que allí hubo un nuevo cambio de era. Y la gente no entendió el mensaje. No entendieron el mensaje. Porque estaban escuchando, pero nadie atendió la voz. ¿Sabe por qué no atendieron la voz? Porque no reconocieron la voz. No reconocieron la voz. Así que entonces vamos haciendo este recorrido de cómo Dios viene hablando y haciendo cambios en cada generación. ¿Sí lo ven? Venimos de lo que Dios venía haciendo en la antigüedad y cómo Dios lo anuncia para que suceda. Dios siempre anuncia lo que está por suceder. Dios siempre anuncia lo que está por suceder. Por eso es que nada en los hijos de Dios nos puede agarrar de sorpresa, porque Dios anuncia lo que va a suceder. Entonces, usted entiende hoy que usted no es una oveja. Primero porque ese término solo se usó para los judíos, no para la iglesia de Cristo. Ese término se usó para los judíos y no para la iglesia. Usted sabe lo que sí dice el apóstol. Ahora nosotros fuimos constituidos hijos de Dios. Diga gracias, Señor. Porque si antes a la casa de Israel lo llamaban oveja, usted que no es descendencia de ellos y ellos creen que son los más, ahora usted es hijo, no oveja. Y dice, ahora tú eres rey, tú eres real sacerdocio, tú eres una nación santa. Tú eres ahora rey y sacerdote para ministrar en la casa del Señor. ¿Por qué Dios hizo el cambio y lo anunció? Porque en su casa las ovejas no podían hacer lo que tú y yo hacemos. Porque las ovejas son animales y Él no es pastor de animales. Él no es el sacerdote de animales. Él es el padre de hijos que tienen inteligencia, que
tienen inteligencia. No puede haber un hijo de Dios que diga, Señor, yo no puedo. Porque en Cristo, cuando Cristo se posicionó, te gobernó, te dio inteligencia. Te la dio. Así que nosotros lo que podemos hacer es reflexionar ¿quién está guiando mi voz? ¿A quién yo estoy escuchando? Mis hermanos, porque su vida habla. Mi vida habla. Mi vida es un mensaje. Su vida es un mensaje. ¿Qué mensaje está emitiendo? Su vida es la reflexión. Yo voy caminando, siguiendo la voz del Padre, o estoy escuchando otras voces. Porque le voy a decir que para que usted empiece a sacar sus propias conclusiones. Mis hermanos, cuando Dios habla, nunca te lleva por caminos de infelicidad. No. Cuando Dios habla, nunca te lleva a la destrucción. Cuando Dios te habla, puede que en el hablar, el proceso de transformarte te duela, porque hay que dejar la vieja naturaleza. Cuando Dios te habla, tú sabes lo que Dios mata cada vez que tú entiendes una palabra, una obra de la carne que te está gobernando. Eso sí hace Dios. Pero esa obra de la carne no te trae infelicidad, te trae libertad, porque su palabra dice que si al que Él liberta, ese es verdaderamente libre. Así que nosotros tenemos que, ya va, usted tiene que reflexionar sobre el mensaje de lo que usted está escuchando. ¿A quién estoy escuchando? ¿Qué mensaje? ¿Esta es mi vida? ¿Una vida de infelicidad, de complejos, de amarguras, de dolores, de enfermedades, de miserias? Mi mensaje, ¿yo a quién estoy escuchando? Porque, mis amados, el que es de Dios conoce la voz de Dios. Y dice el apóstol que no digas que Dios te está tentando con el mal, porque Dios no, Él y lo malo no tienen unidad. Así que lo malo no viene de parte de Dios. Nunca. Nunca. Entonces, no le vaya a decir esto a nadie. Hay cristianos que están metidos hasta aquí. Esta prueba me la mandó Dios. Ya va. Ya va. La única forma de que usted se sienta dolido es que usted esté matando una obra de la carne en la cruz. Llámese fornicación, adulterio, lascivia, gritería, celo, robo, herejías, muerte, obras de la carne. Pero no que usted esté haciendo cosas y diga, Dios me mandó esta prueba. No diga que fue Dios, porque no es Dios. No es Dios. ¿Quién atiende la voz del Padre? Escuche lo que estoy diciendo. ¿Quién atiende la voz de un papá? ¿Quién atiende la voz de un papá? ¿Quién atiende la voz de un papá? Y pregunto, ¿es más fácil que un hijo niño escuche la voz del papá o un hijo adulto? Voy a repetir. Es más fácil que un hijo niño escuche la voz de papá, escuche
o que un hijo adulto? ¿Un hijo niño, cree usted? Pregunto, ¿un niño hijo obedece porque usted lo malcría o obedece porque tiene entendimiento? Sea honesto. Así que los que obedecen la voz del Padre no son hijos niños, son hijos maduros que saben lo que su Padre les está diciendo y lo entienden. Voy a poner este ejemplo. Creo que todos los padres lo hemos vivido. Fulano, ven acá. Voy. Fulano, ven acá. Voy. Fulano, ven acá. Voy. Fulano, ven acá. Ya va. Fulano, ven acá. Ya va. Por ejemplo, en mi caso me dicen yo voy y yo pregunto ¿para dónde? Quiero ponerles este ejemplo. Este no es mi papá, pero es mi papi bello. Ven, papi. Cuidado con los ojos que lo está viendo. Yo quiero que usted comience a nombrarme. Todos a la vez. Francis, diga Francis. Duro. Y Uziel me va a llamar, ¿sí? Uziel me va a llamar, pero Uziel se va a ir acercando a mí. Yo voy a estar aquí. Usted va a gritar fuerte mi nombre, todos a la vez, y Uziel también va a gritar mi nombre, ¿sí? Va a hablar fuerte. A la cuenta de 3, ¿sí? 1, 2 y 3. No. Acércate. Así, no, serio. En el oído. Mamacita. ¿Sabe qué? Yo a ustedes no les entendí nada. Pero a Uziel sí entendí lo que me estaba diciendo. No les voy a decir qué. Y usted puede decir, claro, lo escuchaste porque estaba cerca. Sí, y es así, Dios no está lejos, Dios está dentro de ti. No me puedes decir que Dios está hablando a lo lejos, no. Dios no te habla a lo lejos porque tú eres su casa. No puedes decir que estás confundido con la voz de Dios. No me digas que estás confundido con la voz de Dios, porque pueden haber muchos gritando, pero tú eres la casa de Dios, tú eres su hijo. No te puedes confundir la voz de tu Padre. No puedes. No te puedes confundir. Por eso, movida por el Espíritu, te digo, mi amado hermano, quien te está haciendo la vida cuadritos no es Dios. No me digas que es Dios, porque ese no es el papá que Cristo nos vino a traer, no es. No me digas que estás confundido, porque no sabes a quién creerle. No me digas que estás confundida, porque no sabes a quién creerle. Fulano me dijo esto, fulano me dijo esto. Y cuando le dijiste, Señor, ¿y qué me estás diciendo tú? Porque Él ya habló. Ya Él habló. Y me digas, yo no sé qué hacer. Ya Él habló. ¿Será que tomo esta decisión o no la tomo? ¿A quién estás escuchando?
¿A quién estás escuchando? Porque si Israel, siendo como ovejas, eran torpes y algunos escucharon la voz del pastor, nosotros somos mejor que las ovejas, somos sus hijos. Por eso es que, ¿quién está atendiendo a su voz? Hay gente que está escuchando, pero no está obedeciendo. Y eso es como que sí, no escuchara. El Proverbios capítulo 20-23, me gusta la expresión. Ya lo trabajé con las mujeres en la reunión pasada. Por cierto, en la próxima reunión tenemos de invitado al doctor Oscar, así que no se vaya a quedar en la reunión de mujeres. Dice, hijo mío, presta atención a lo que te digo. Proverbios 4:20-23. Hijo mío, presta atención a lo que te digo. Escucha atentamente mis palabras. Mis hermanos, el Padre no te está diciendo que no van a venir circunstancias difíciles. Claro que van a venir. Estamos en la tierra. Y Él también nos dejó claro, en esta tierra van a tener aflicciones. Van a haber cosas que nos van a doler. Van a haber cosas que vamos a querer solventar y no vamos a poder. Se nos van a escapar de las manos. Pero ¿sabe quién te va a dar la seguridad de que aun cuando hoy estés llorando, Él es la esperanza de gloria, su palabra? Porque aunque usted esté lejos, usted recuerda siempre el buen consejo que le dieron sus padres, los que tuvieron la dicha de tener padres viviendo con ellos. Y están adultos, ¿cierto que sí? No se les olvida. Dice, no pierdas de vista, déjalas llegar hasta lo profundo de tu corazón, pues traen vida a quienes las encuentran y dan salud a todo el cuerpo. Voy a leer esto porque quizás esto responda a algunas inquietudes de algunos que dicen, pero ¿qué pasa con fulano, fulana? Si todos hemos escuchado lo mismo, ¿por qué no todos respondemos? Lea conmigo, por favor, Lucas capítulo 8, versículo 11 al 15. Dice, vaya conmigo, por favor, quiero que lo lea aquí en la pantalla porque lo voy a leer en otra versión. Dice, este es el significado de la parábola. Estaba hablando de la parábola de la semilla y del sembrador. Dice, la semilla es la palabra de Dios. ¿Qué es la semilla? La voz de Dios. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje, pero viene el diablo, se los quita del corazón e impiden que crean y sean salvos. Hay gente que ha escuchado el mensaje. Voy a decir esto, porque nosotros tenemos que valorar lo que tenemos y lo que somos. Mis amados, no todos han sido escogidos. Espero que lo pueda comprender en el espíritu. No todos han sido escogidos. Hay quienes van a escuchar el mensaje, pero por causa de no haber sido escogidos, no van a estar, no van a ser parte del reino. No me pregunte a mí por qué. No le tengo respuesta para eso. El 13. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje,
lo reciben con alegría. Pero como no tienen raíces profundas, crecen por un tiempo y luego se apartan cuando enfrentan las tentaciones. ¿Ha conocido usted gente así? Muchos años atrás yo decía, ay, ¿qué estaremos haciendo mal? ¿Estamos haciendo mal algo en la iglesia? ¿Qué estamos haciendo? No es que somos perfectos, pero sí algo le puedo decir. Usted como iglesia de Dios y ciudad de Dios, tenga la seguridad que todos los que estamos al frente somos gente no perfecta, pero sí con un corazón genuino, dedicado a la obra del Señor. De eso sí puede tener seguridad. El 14 dice, las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen el mensaje, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones. Voy a hablar del trabajo, de los placeres, de cualquier cosa que se le atraviese. Así que nunca crecen hasta la madurez, porque dejan que los afanes de la vida maten la voz de Dios. Y las semillas que cayeron en la buena tierra representan a las personas sinceras, de buen corazón, que oyen la palabra de Dios, se aferran a ella y con paciencia producen una cosecha enorme. ¡Wow! Bendito Dios, que la buena tierra es usted. La buena tierra es usted. Sí, aunque usted no lo crea, usted es buena tierra. Y quiero cerrar con este versículo. Mateo capítulo 13. Esto quiero que lo leamos todos. Y quiero curarle. Yo estoy curada, de verdad estoy curada. Quiero curarle a usted. Ay, en aquella iglesia Dios no habla. En aquella iglesia el Espíritu de Dios no está. Donde Cristo es expresado, donde Cristo es enseñado, donde Cristo está siendo formado en la gente, ahí está el Señor y ahí está el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios no se mueve en este edificio, el Espíritu de Dios se mueve en su casa y usted es su casa. Y si alguien me dice, es que yo no sentía el Espíritu, pues revísese usted, porque yo sí lo siento. Yo lo siento, porque yo estoy convencida de que yo soy su casa. A la cuenta de 3 quiero que lea esto conmigo. 1, 2 y 3. Pero benditos son los ojos de ustedes. Ya va, otra vez. Usted no. Yo quiero que lo lea con entendimiento. A la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Pero benditos son los ojos de ustedes, porque ven, y sus oídos porque oyen. Párelo ahí, un momento. Bendito, ¿quién? No, ¿quién? ¿Por qué? Otra vez, vamos a pensar. ¿Bendito quién? No diga yo. Diga yo. ¿Bendito quién? ¿Por qué? ¿Porque qué? ¿A quién? La voz de Dios. Y sigue diciendo, a la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Les digo,
Sí, sí, sí. De Elías, de Eliseos, de Isaías. Dice, ellos anhelaron ver y escuchar y no pudieron. Mire que usted está más bendito que Elías. ¿O no? Usted está más bendito que Eliseo. Usted está más bendito que los 120 que estaban en el aposento alto. Y usted dirá, ¿cómo es eso? Porque ellos pudieron entender solo un pedacito mientras vivieron. Pero nosotros tenemos una iluminación que va creciendo, como dice el proverbio, hasta que el día es perfecto. Bendito usted que tiene oídos para escuchar la voz de Dios. Bendito usted que tiene oídos para escuchar la voz de Dios. Sí, Víctor, esta no está arreglada, ¿viste? Esta parte. Bendito tú que estás escuchando, que Dios te está diciendo entra, porque ya llegaste. Créeme, ya llegaste. Pero por alguna razón estás razonando mucho, pero ya llegaste. Y yo quiero decirles algo, mis amados hermanos. No sé. Voy a usar la expresión de Josué. Escojan ustedes a quién van a escuchar. ¿Puedes pasar, papi? Pasa con Aarón. Christopher no está. Y esto se lo digo en mi espíritu. Iglesia Ciudad de Dios, escojan ustedes a quién escuchar. Pero mi casa y yo hemos decidido escuchar la voz de Dios. Eso es lo que hemos decidido nosotros. Y no me digas, ay, que para ustedes ha sido fácil. Usted no vive con nosotros. Porque usted así nos ve bonito porque estamos bonitos, ¿verdad? Diga que sí. No crea que no ha llegado el día donde decimos, Señor, ¿eres tú el que has hablado? Sí ha llegado el día. Pero entonces hacemos memoria de lo que Él es y de lo que Él ya hizo y decimos, sí, Señor, mi casa y yo hemos de seguirte a ti. No sé si alguno quiere hacer esta oración con nosotros. Si le place, póngase de pie. Yo quiero que si alguno de ustedes tiene a su familia a su lado, yo quiero que usted haga esta oración con nosotros. Si no la quiere hacer, no la haga. En realidad, no tiene por qué hacerla. Yo no lo voy a escuchar, así que no es que yo voy a pasar para ver quién la dijo y quién no. No. Pero sí es un cambio para nosotros.
para Ciudad de Dios comenzó un nuevo tiempo. Para Ciudad de Dios comenzó un nuevo tiempo. Sé que algunos dirán, un nuevo tiempo. Y el auditorio ustedes lo tenían hace años full y ahora está las 3/4 partes. Comenzó un nuevo tiempo. Porque los hijos de Dios no andamos por lo que ven nuestros ojos naturales, sino por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. ¿Es capaz usted de decir, Señor, mi casa y yo vamos a escucharte a ti? Es nuestra decisión. No sé qué van a hacer mis otros familiares, pero yo he decidido que nosotros te vamos a escuchar a ella. Yo quiero que usted, el que es papá, el que es mamá o algún líder, pueda orar por su familia. Mis amados, usted y yo estamos llamados a ser sacerdotes de nuestras casas. Si Cristo está siendo formado en nuestras casas, la iglesia, Ciudad de Dios, está creciendo. Si Cristo está siendo formado en las casas, Ciudad de Dios está creciendo. Ese es el verdadero crecimiento. Víctor, ¿nos dejas orar por ti? ¿Puedes pasar? Cuando usted llamó al pastor Yarón, un quebrantamiento en espíritu, porque se nota el tiempo cuando dices que tú has decidido servir al Señor, tu casa y tú, en que tienen que irse, en que tienen que tomar otro lugar, en que ya no estarán con nosotros. Y sabes tú, pastora, cómo he sido un poco rebelde con ustedes, pero mi espíritu se quebranta, porque sé lo que ustedes han significado para esta casa y lo que significa esta casa para ustedes. Pero llega un nuevo tiempo y sí, una nueva era. Y yo he entendido que avanzarán. Muchos no entenderán. Muchos que están por estar aquí, por verlos a ustedes irán. Pero no se preocupen, porque muchos hijos que están aquí avanzarán. Y Dios seguirá haciendo. Y habrá una revelación tremenda de lo que realmente es la iglesia de Cristo. Amén. Una manifestación tremenda de lo que realmente somos como iglesia. Amén. Vayan tranquilos. Amén. Y disfruten. Gracias. El compromiso. Lo recibo, lo recibo. El compromiso Lo que el recibo. Padre ha puesto en ustedes. Oh, Dios, veo a tus hijos hermosos. Lo recibo. Veo a Aarón y a Christopher. Hermoso. Me gozaré, pastora. Lo Digo, mi recibo. espíritu. Me gozaré. Lo recibo. Y estará siempre en nuestro corazón. Amén. 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 Ora por él, por Víctor, ora. Oh Rey. Iglesia, entiende que Dios está hablando. Dios te está hablando. No es el profeta del momento el que te tiene que decir, así dice el Señor. No, no es. Recuerda que cada uno tenemos funciones para edificar el cuerpo. Cada uno tenemos funciones para edificar el cuerpo. Los que son apóstoles, los que son profetas, los que son pastores, los que son maestros, los que son evangelistas. No venga a este lugar
porque le gusta cómo predica uno u otro. No, no venga a este lugar. Venga, porque cada uno tenemos un don para ministrar al cuerpo. Cada uno tenemos un don para ministrar al cuerpo. Pero Dios está hablando. ¿Quién está atendiendo? ¿O es usted de los hijos que dicen, ya va, voy? ¿O es de los que dicen, dime papá, aquí estoy? ¿O es usted de los que ha alargado el tiempo porque personas le hablan y usted, como genera sentimientos, emociones, no sabe si escuchar a aquel o decidirte obedecer a Dios? Sí. Yo sé, yo lo sé. Yo sé que hay quienes les ha costado comprar comida. Yo lo sé. Yo lo sé. Yo sé que hay quienes dicen trabajo, pero no me alcanza. Yo lo sé. Yo soy terrícola igual que usted. Vivo en este país igual que usted. Yo lo sé. Pero su palabra me dijo, porque yo soy la iglesia, que venían años de prosperidad. Y yo lo creo. Que Dios habló y que venían años y que venían años. Dios habló. Y yo lo que tengo es que seguir su voz. Dijo, vienen años y ya yo debo estar, aunque sea vendiendo tetas, cosiendo. Que ese no es el camino, que ese no es mi... Usted lo que tiene es que escuchar. Y como usted y yo todavía estamos dilucidando dónde es, entonces yo todo lo que me venga a la mano por hacer, lo hago. Porque una de esas es porque Dios habló. No porque yo crea en eso, es porque Dios habló. ¿Me va a dar miedo? Sí, me va a dar miedo. Yo amo estar ahorita con los muchachos. Y amo a este muchacho, Brian. Y él, porque él dice, si algo sale mal en el negocio, lo volvemos a hacer. ¿Qué pasa? Y yo agarro ánimo cuando los escucho. Dice, se perdió este proyecto, pero no importa, hacemos el otro. Yo dije, sí, porque Dios habló. Y cuando los escucho decir, porque papá dijo, wow, no saben cómo me quebranta eso. Cuando los escucho en todas las veces que nos hemos reunido y dice, porque papá dijo. Y yo dije, sí, Señor. Y mi papá no tiene por qué engañarme. Yo le creo. Yo le creo. Y yo sé que Dios va a hacer. No sé si todos aquí, todos, Dios nos va a llevar a lugares. Dios nos va a llevar a lugares. Dios nos va a conectar con personas. Dios nos va a conectar con personas. Dios. Cuando tú y yo queremos conectarnos, cuidado. Dios nos va a conectar con personas. Dios nos va a conectar. Dios nos va a conectar con personas. Dios. Por favor, sea amable y vuélvase a unos 4 y 5. Bendito tú que puedes escuchar la voz de Dios. Bendito tú que puedes escuchar